Gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta casa, de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Este día que tú has creado para que nos gocemos y nos alegremos en ti, el Dios de nuestra salvación. Amados hermanos, queridos amigos en la fe, hoy quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice la palabra en el capítulo 3, en el verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros
para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Punto número 1, hemos visto aquí que hay una manifestación del hombre de pecado. Dice la Escritura que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay un patrón de fe que todos nosotros debemos seguir, que está en la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra que tenemos que tener una firmeza en nuestro modo de pensar, porque nuestro modo de pensar nos puede mantener firmes o nos puede conturbar. Espíritus engañadores se levantaron en todas las generaciones para mover a la iglesia de su modo de pensar. Y palabras y cartas y libros y escritos continuamente acerca del día del Señor se han escrito. Pero la palabra de Dios inamovible nos deja unos parámetros para que podamos observar. Dice la Escritura que no te dejes engañar en ninguna manera, porque dice la palabra de Dios que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todo lo que sucede en el mundo, movido por el sistema de incredulidad, por el sistema babilónico, por el sistema apóstata, el sistema que abandona la fe. Apostatar significa abandonar o dejar la fe. Y mucha gente que se ha volcado a la palabra de Dios ha abandonado la fe. La fe, como lo dice el apóstol Pablo, es certeza, es seguridad, es firmeza de lo que yo espero, es convicción de lo que yo no veo. Dios es espíritu y no podemos ver a un espíritu, pero sí podemos ver la obra de ese espíritu soberano, de ese Padre eterno que envió a Jesucristo. Por eso dice en otra parte el apóstol Pablo a los colosenses: a Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la última manifestación visible de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado en este postrer tiempo, en este último tiempo, por el Hijo. El Hijo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es el que nos dio a conocer la verdad. Jesús, el ungido, el Mesías, Jesús, el Cristo, es el que dice de sí mismo: yo soy la verdad. Es por eso que en este último tiempo vienen muchos espíritus pretendiendo ser los ungidos, los Cristos. Pero el Señor dijo:
no se dejen engañar. Cuando digan allí está o aquí está, no le creáis. Porque el Señor da en su palabra parámetros para que sigamos. Dice que no se engañen porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cómo podemos identificar la obra del anticristo? Por medio de una oposición al culto verdadero, a la ofrenda verdadera de adoración que todos los hijos de Dios tenemos para con nuestro Dios. Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto y le dijo: Satanás, no me voy a postrar delante de ti, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es el único ser, bendito sea su nombre por todos los siglos, digno de adoración y digno de alabanza. El único y sabio Dios, Él es objeto de nuestro culto, de nuestra adoración. Pero este hombre de pecado, este anticristo, se opone a todo lo que es objeto de culto. Es por eso que esta persecución que en estos días se levanta en contra de todo lo creado y del sistema, cortó la adoración y cortó el culto público a Dios. Pero levantó el Señor Jesús miles de hogares, miles de familias, diría millones de cultos a Dios en los hogares, en los pequeños sitios de adoración, y miles de altares se están elevando para adorar y para bendecir al Dios eterno y al Dios del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo dice: cuando yo estaba con ustedes, les decía esto. Y dice el verso 6, y ahora ustedes saben que hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la manifestación pública del hombre de pecado? Lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, del sistema satánico y diabólico que quiere gobernar toda la tierra con un solo orden mundial, con una sola moneda, con un solo hombre que ordene y que manifieste todas las cosas, el cual dictará, y su advenimiento, dice la Escritura, es por obra de Satanás. Lo único capaz de detener el advenimiento del hombre de pecado es la presencia de Dios. Lo que detiene la manifestación del hombre de pecado es la presencia del Espíritu del Señor en la tierra. Porque si hay un hombre de pecado y si hay un poder tenebroso, si hay un poder maligno, si hay un poder que ciertamente domina a las naciones, también hay un poder soberano, eterno, y que está por encima de todos los gobiernos de la tierra, que hace la voluntad del que vive por los siglos, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que detiene el obrar de la maldad. Y los apóstoles del Señor, los profetas del Señor,
los pastores ungidos del Señor, los maestros de la palabra del Señor, los evangelistas ungidos del Señor, tienen la tarea de seguir avanzando, de seguir haciendo la obra del Señor en todas las naciones. Es por eso que el decreto divino viene por boca del Espíritu Santo y dice: detengan al inicuo, detengan el obrar de las tinieblas, detengan todo lo que está haciendo Satanás, el diablo, por medio de todo el mover diabólico de estos demonios de incredulidad que quieren apartar de la fe a los santos y a las santas de la tierra, para que ya abandonen la fe, para que digan: ya Dios se olvidó de nosotros, para que digan: yo no voy a seguir el camino de Dios porque es una pérdida de tiempo. Todas esas mentiras fogoneadas y horneadas en las tinieblas y en el infierno, que traen incredulidad a la tierra y a los hijos de Dios, todo eso ya estaba profetizado. Y el apóstol Pablo y la palabra del Señor nos enseña que no nos movamos de nuestra manera de pensar, que no nos apartemos de la firmeza de nuestra fe. Porque dice la palabra del Señor que este misterio tiene una acción, y está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que detiene el misterio de la iniquidad? Sino la iglesia del Señor. Los que oran al Señor. Los que proclaman el nombre del Señor. Los que viven bajo la guía del Espíritu de Dios. Estos son los que están deteniendo la manifestación del poder de las tinieblas sobre la tierra. Y detenemos el poder de las tinieblas y frenamos los avances del inicuo y detenemos la manifestación de todo el poder de las tinieblas mientras estemos en la tierra. Cuando el Señor en su venida llame a todos los santos y a las santas de la tierra, y nosotros seamos elevados junto con el Espíritu Santo a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero, seremos quitados del medio. Y allí se manifestará el inicuo, se manifestará el hombre de pecado. Ahora sabemos que los poderes de las tinieblas, que el poder del inicuo que utiliza a los grupos económicos, que utiliza a los sistemas de creencia, que utiliza a los gobernantes que no están bajo la guianza del Dios del cielo y de la tierra. En una ocasión, cuando el Señor iba a ser entregado y crucificado, bendito sea su nombre, Poncio Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo poder para soltarte o para mandarte a la muerte? El Señor le dice claramente, y el Señor le dice claramente a todos los gobiernos de esta tierra: ningún poder tienes que no te sea dado del cielo. Tú que tienes un poder temporal, porque estás en autoridad, porque eres un juez, porque eres un gobernador, porque eres un presidente, porque eres una persona que tiene autoridad. Esa autoridad te ha sido delegada del cielo. Y en esta nación particularmente, cuando se toma autoridad,
se hace un juramento por la palabra de Dios y por Dios, fuente de toda razón y justicia. Y se toma juramento. Y le dicen, si así no lo hicieren, Dios y la patria se lo demanden. Pero antes que la patria está Dios. El juicio y la demanda de toda iniquidad la va a reclamar Dios. Y ninguna iniquidad se levantará en la nación ni en tu nación sin que Dios no intervenga. Por intermedio de sus apóstoles, de sus ungidos, de sus siervos y siervas, Dios se va a interponer. Dios se va a oponer a la manifestación de toda iniquidad. Cuando no esté Dios presente, poderoso, rigiendo todos los designios de la humanidad en la tierra, por la presencia de la autoridad máxima, Dios va a hacer que la tierra sea regida por un breve tiempo por el anticristo. Pero pronto Él regresa y Él va a detener y va a matar al inicuo con el aliento de su boca. Por eso, mis amados hermanos, dice el Señor en el capítulo 3, en el versículo 2. Somos librados de hombres perversos y malos. Ellos no tienen fe, pero tú y yo tenemos fe. Y en el verso 3 dice, fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que les estamos mandando. Y el Señor encaminará vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oro por tu vida, que seas encaminado al amor de Dios. Que no se enfríe tu amor, sino que el Espíritu de amor, el Espíritu Santo, haga arder tu corazón una vez más. Encienda el fuego del único amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el amor de Dios crezca, crezca. Y cuando quieran apagar ese amor, el Espíritu Santo vendrá una y otra vez a llenarte y a llenarte y a llenarte con el amor de Dios. Y el Señor es fiel, que te guardará y nos guardará de todo mal. Presentamos delante de ti toda la Iglesia universal, la Iglesia de Jesucristo en este día. Es ungida, es levantada, es renovada en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Si has tenido paciencia hasta hoy, más paciencia viene para ti, porque soportarás las aflicciones y harás obra de evangelista. En este tiempo, habla y de nuevo de Dios descienda otra vez sobre ti para seguir hablando con todo poder la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde,
y te llene de su fresca unción en este día. Te alabamos, Padre. Te adoramos. Te honramos y te bendecimos. Porque tú haces tu voluntad aquí en la tierra como también en el cielo. Te bendigo en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.